Fausto, querido, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú, Miguel, cómo estás? Muy bien, aquí llegando de tu casa. Andaba ahorita por allá que me fui a manejar de clases. Dije, tengo que llegar a casa de Fausto porque pues cada vez se ve un poquito más cerca que esto se pueda grabar en persona. Entonces ya sé llegar a tu casa en coche. Muy bien, qué bueno. Así ya estamos un poquito más cerca, nos sentimos un poquito más cerca el uno del otro. Pues, Miguel, a ver, Más cerca explícanos cuál es el tema de hoy, por dónde va y quién está con nosotros, por favor. está con nosotros un muy querido amigo de nosotros. Podría decir casi casi un hermano, ¿no? Hola, hola. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo estás? Preséntate. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues soy Arturo y pues ahora voy a estar aquí en esta edición colaborando con ustedes. De hecho, también ya hace un tiempo publiqué con ustedes un artículo sobre el agua, ahí en la revista Cisne, muy interesante, por cierto, todo el contenido. Pero hoy voy a estar aquí a ver qué platicamos. Arturo es ingeniero en minas y está estudiando una maestría en... ¿Cómo se llama tu maestría, amigo? Ciencias del agua, amigo. Hace unas semanas publicó no, meses ya, publicó con nosotros un artículo muy interesante del agua que creo que estaría bien que esta semana por ahí lo volviéramos a compartir. Sí, de Y hecho. pues cuiden el agua, amigo, porque se va a acabar. Sí, sería bueno que también se abriera un espacio aquí en el podcast para poder profundizar un poco más, ¿no? Es un tema interesante y súper importante. Muy Sí, yo bien. estoy de acuerdo. Si escuchan que la voz se nos parece, pues digámoslo, Miguel, somos hermanos. Pero a ver, Miguel, tú da la introducción del tema, tú presentes el tema o quieres que yo lo presente. El tema que queremos tocar el día de hoy, que vamos a tocar el día de hoy, es por lo que se vivió el fin de semana pasado con SpaceX y la NASA en Estados Unidos, que mandaron a la Estación Espacial Internacional una misión llamada el Crew Dragon, si no me equivoco, se llama el cohete, y que fue pues para nosotros algo impresionante de ver. Tampoco es la gran cosa pensando que ya hace 60 años se pisó por primera vez en la luna, el humano llegó a la luna, pero pues sí es algo muy impresionante porque esto está abriendo el área de la exploración espacial muy fuerte por todos los temas de que se abaratan mucho los costos, cada vez es mucho más sencillo llegar al espacio. Y pues a mí en lo personal me impresionó bastante cuando me puse a pensar en, por ejemplo, Julio Verne, Faust, que tú sabes que yo lo admiro bastante, que ya estuviera dentro del imaginario público, llegar a pisar la luna, que una mente tan brillante como la suya llegó a hacer cálculos muy aproximados de, por ejemplo, la velocidad que se necesitaría para que un objeto salga de la órbita terrestre, los efectos de la cero gravedad, la microgravedad, y todo eso es algo muy impresionante que cada vez estamos viendo más en estos días, después de bastantes años en los que, pues después de la Guerra Fría, eso quedó un poco relegado en las agendas de los países. Sí, claro, finalmente era una guerra espacial o bueno, una batalla espacial en cierto sentido. Competían, ¿no? Las dos grandes potencias, la URSS y Estados Unidos. Y claro, esto finalmente fomentó una búsqueda constante, una búsqueda en la que se invirtió muchísimo dinero para poder conquistar la Luna. Los rusos ganan con enviar al primer hombre al espacio, enviar a la primera mujer, pero son nuestros compañeros yanquis los primeros que llegan como tal a la Luna con Neil Armstrong. Y bueno, Miguel, claro, como tú dices, nos permitió soñar lo que sucedió con el SpaceX. Fue una nueva perspectiva, retomar esto de viaje en el espacio, volver a soñar con, como tal, escapar de lo que es la Tierra. Y bueno, Miguel, creo que voy a ir a la primera pregunta y es relacionado, como tú bien dices, a esta cuestión del espacio, del universo como tal. ¿Cuándo se hicieron conscientes del espacio, como tal, el espacio entendiéndose como universo, los planetas y lo que hay afuera, digamos, de este mundo? Quiero ser yo el primero en contestarla porque yo puse esta pregunta y ya sabía muy bien a qué me quería referir con esto. Y es que no sé si ustedes, amigos, se acuerdan de un episodio del Chapulín Colorado, en el que el Chapulín Colorado eh, peleaba contra personaje que hacía Ramón Valdés, quien actuaba de Don Ramón, en el que Don Ramón era un pirata espacial. Y en ese episodio, pues obviamente yo lo vi muy, muy de chiquito, ¿no? Son episodios que, pues antes estaban más en la tele. Y en ese episodio salía Chespirito volando, disque volando, obviamente, en el espacio. Y salían lo que
decían que eran aerolitos. Para la grabación de este episodio vi ese capítulo y me trajo muchos recuerdos de cómo al ver yo eso de muy chiquito, dije, güey, ¿qué chingados hay ahí arriba? Porque, o sea, ¿a poco sí se flota? Es fácil llegar de un punto a otro. Pues obviamente, ¿no? Con una imagen, con un pensamiento de niño chiquito, uno se queda pues impresionado con demasiadas preguntas diciendo dónde acaba eso, cómo es, hay otras cosas, qué más hay allá afuera, ¿no? Y a partir de eso fue que, pues ya con una perspectiva más adulta, fui entendiendo muchas cosas, pero me acuerdo muy bien que ahí empezó ese interés. Es curioso que sea Chespirito quien como tal te invitó a pensar más allá de lo que había de la Tierra. A mí rápido, antes de que conteste Arthur, porque creo que Arthur, como científico que es, tiene, digamos, una respuesta tal vez un poquito más amplia. Yo no recuerdo como tal de niño cuando me hice consciente de que había un espacio, de lo que era el espacio. Sin embargo, recuerdo cuando comenzó mi interés más profundo en ello, y fue, no sé si recuerdas, Miguel, seguramente sí, con Cosmos de Neil deGrasse Tyson, bueno, que originalmente era de Carl Sagan, pero fue con Ah, esa serie con la que yo digo, ok, digamos, surge este interés por ver qué hay más allá y empezar a soñar, ¿no? Sobre todo empezar a soñar en qué podríamos hacer nosotros los humanos para estar más allá de lo que nos limita la Tierra. Como tal, yo se lo debo a Neil deGrasse Tyson, el físico más guapo del mundo, sí, y sí, fue claro. gracias a él que me interesó por esta materia. Bueno, yo también creo que es algo que a las personas siempre nos ha dado mucha curiosidad. Yo por mi parte, por ejemplo, yo recuerdo mucho de niño que mi mamá me compraba unos libros como de divulgación científica con muchas imágenes, ¿no? Entonces había muchos temas, había serpientes, el universo, las hormigas, ¿no? Pero este del universo a mí me acuerdo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y era a mí, bueno, esto de la inmensidad del universo, todas las magnitudes, ¿no? En el cosmos, pues son enormes, ¿no? Entonces esto fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Lamentablemente, bueno, lamentable o no, por azares del destino no pude, digamos, dedicarme profesionalmente al estudio del espacio, ¿no? A ser astrónomo, que es algo que a mí me llamaba mucho la atención, pero sin lugar a dudas es algo que sigo viendo yo programas o libros y me sigue pareciendo algo fascinante, ¿no? Y siempre uno lo vuelve a ver y lo vuelve a fascinar como la primera vez. ¿Sí? Pero tú no Súper estás tan interesante. lejos, ¿no? O sea, ya teniendo una ingeniería en minas, pues sí tiene mucho de la composición del planeta. Sí, claro, bueno, de hecho, ahí te voy a hacer una pequeña corrección. Yo soy ingeniero geólogo, entonces, pues sí, más bien, claro, también hay O una, sea, por ejemplo, una materia que es geofísica, ¿no? Y vemos todo esto, ¿no? También la composición de la Tierra, los estratos rocosos, ¿no? Y bueno, pues finalmente tiene algo que ver, pero no es como tal. Hay un área de la geología, ¿no? Que se llama geología planetaria, que sí se encarga más del estudio de todos estos fenómenos en el espacio, ¿no? En otros cuerpos celestes, pero como te digo, es algo muy interesante y siempre me lo ha parecido así. pues no estás tan alejado. No estás tan alejado, amigo. Ya te enfocaste un poco más en cosas terrestres, en el agua, pero, o sea, tienes muy buenas bases para entender esto. Que esas bases Claro, nos pueden llevar a las siguientes preguntas, que son, sí, claro, y solo para comentar, pues sí, finalmente Arthur está más cerca, yo creo que hay un brinco más amplio del derecho a estudiar astronomía, ¿no? ¿y de la administración, Joto? De la Ley Federal del Trabajo a visitar Marte, pues hay un brinco bastante amplio. Pero, ok, vamos a la siguiente pregunta, Miguel, que es la número dos. ¿Creen que lleguemos a colonizar la Luna o Marte? Yo siento que la luna sí, y de hecho pronto, unos 40, 50 años sí puede ser ya algo muy común que el humano vaya y venga a la luna por lo menos. A Marte, uy, lo veo más complicado. Yo a Marte sí lo veo un poco inalcanzable a gran escala. O sea, que se pueda ir, visitar y hacer algo en corto, sí lo veo un poco factible. Pero pues, la luna no es tan complicado. O bueno, más bien, no, sin demeritar, es algo extremadamente complicado, pero pues si se logró hace 60 años, tengo confianza que con el avance de la tecnología, pues es algo muy sencillo. Yo creo que nada más es que metan el dinero. Pues sí, y no sé, yo siempre es complicado, digo, es una idea que ha fascinado al ser humano, ¿no?
desde siempre, y bueno, ahora más con estos fenómenos que tenemos del cambio climático, ¿no? Es algo que ya está más presente, pero híjole, ¿sabes? Me sigue pareciendo algo muy complicado, ¿no? Porque has llevado algunas misiones espaciales pues a la Luna, ¿no? Algunas sondas que ya, digamos, han pasado cerca a Marte, ¿no? Algunos vehículos, pero digamos que ya el poder instalar una colonia, el que sea autosuficiente, ¿no? Yo creo que ya eso ya implica otra serie de cosas mucho más complicadas. Esta semana también preparando esto y pues por curiosidad estuve viendo muchos videos de la Estación Internacional Espacial y es impresionantísimo cómo siempre hay personas allá desde hace no sé cuántos años. O sea, el avance de la tecnología es algo impresionante. Yo también llegué a tener un poquito más de acercamiento a estos temas de chico, en secundaria y así. Y esta semana que estuve viviendo todo esto, puedo decir que recuperé bastante fe en la humanidad, porque es algo impresionante, 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 que puedo decir casi, casi que ya está la Estación Internacional ya se está quedando obsoleta, porque tú la ves y obviamente es algo impresionantísimo, ¿no? Pero ya se ve fea. En el sentido, voy a explicar esto porque me puedo escuchar bastante idiota y creo que lo estoy haciendo, pero no pasa nada porque pues soy abogado, ¿no? No soy científico. Pero tú ves las imágenes de por adentro y se ve un cablerío horrendo, parece que vas caminando por adentro de una computadora. Y ves, por ejemplo, la Crew Dragon, que fue la que llevó a estos dos astronautas allá a la estación, que yo sé que nada tiene que ver el funcionamiento de una y de otra, pero se nota el avance impresionante. Tienen poquísimos controles, botones, todo es una pantalla táctil y casi casi ellos no hacen nada. Todo se está llevando desde la Tierra, muchas cosas. O sea, nos estamos acercando a algo nivel Star Wars, casi casi. Es más, eso es una buena referencia. Bueno, más bien es muy mala, pero X. La Estación Internacional parece el halcón milenario, ya así, ya viejón, pero chingón, pero que te sirve muy bien, ¿no? Y las naves de Ok. ahorita se ven ya como una nave fresa de Star Wars, como las que traía Anakin y Obi-Wan, o sea, ya súper, súper fresas. O sea, yo sí tengo fe en la luna. ¿Tú, Faust? Ok. Yo creo que con la cultura, con las expresiones culturales, las películas, la literatura, se aspira siempre a conquistar otros cuerpos celestes. Sin embargo, creo que ya en el plano real, el debate cambia, sobre todo si se pensara en un futuro llegar a conquistar, insisto, Marte o la Luna. Creo que ya el debate es mucho más amplio en el sentido de que quién va a ir, quiénes van a ser los que van a conquistar los otros planetas, Bueno, por qué se va a invertir, porque será una inversión tremenda, ¿no? Sería una cuestión del capital, digamos, de forma impresionante, cuando hay tantos problemas en la Tierra, ¿no? Y ese es un debate que se tenía desde la competencia espacial, digamos, en los 60s y que se ha tenido desde entonces, vale la pena, digamos, invertir en estas misiones, vale la pena invertir en cuestiones, insisto, como sería en algún momento la conquista lunar, cuando tiene realmente regiones del mundo tan pobres y tanto por qué trabajar aquí mismo en la Tierra. Entonces, sí, yo insisto, el debate ya adquiere otras formas, ya adquiere otras expresiones cuando hablamos de conquistar otro planeta. Y claro, es el sueño, yo creo que de todo amante de la ciencia ficción, pero ya llevarlo al plano real, ya cuando van a poner los billetes sobre la mesa, creo que es mucho más complicado. Y yo sí lo veo desde mi punto de vista, que aunque me gusta ser optimista, pero desde mi punto de vista es casi imposible, por no decir que es imposible, que lleguemos a grandes masas, ¿no? Digo, que el hombre llegue, pise Marte y que instalen algunos campamentos, no lo veo imposible como tal, pero sí una colonia, digamos, ya de cierto número de humanos, ya como tal una pequeña sociedad, lo veo imposible, Miguel, no lo veo factible. Cuando me refiero a que es posible colonizar, o que yo creo posible la colonización de la luna, no me refiero a que vaya ya a haber ciudades, pero sí yo creo en un número de científicos. No se va a ir, eso sí lo veo imposible que se llegue a estar allá, pero como simple vida, no. O sea, todo lo que sea allá arriba, fuera, serían cuestiones científicas. Estás viendo muy socialista, Fausto. No, 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 la gente no se importa en la bandita pobre. Tú preocúpate en el dinero, Fausto, en que se llegue a la Pues luna. sí, a veces, la verdad,
que sí, aquí, insisto, en Cisne somos muy tacaños y nos gusta el dinero, pero de repente sí me preocupa la gente, ¿no? Y Ah, es lo cierto, es un debate, insisto, muy antiguo y pocas veces se maneja en la ciencia ficción, ¿no? O sea, es decir, en Star Wars nadie se preguntó, oye, pues, ¿por qué invertimos tanto en naves y los pueblos estaban medio pinches, ¿no? ¿crees que se tiene que dar ese debate? El por qué vamos Yo a creo que gastar tantos millones cuando hay gente que no tiene que comer aquí. Yo creo que sí, y es inherente, o sea, yo creo que más de pensarlo de vamos a debatir sobre esto, es algo que surge, yo creo que a toda persona le ha surgido esa duda, y no solo con el avance como tal de la ciencia, digamos, a conquistar otros planetas, sino como tal del avance de la ciencia, es decir, qué tan factible es, qué tan redituable a comparación de otros problemas que tenemos aquí en la Tierra. Yo creo que es un problema común, es una discusión que se vuelve constante. Pero bueno, Miguel, no nos metamos tanto en ese aspecto porque estamos más disfrutando de la ciencia ficción, de los sueños y de lo que puede ser posible, ¿no? Ajá, pero para dejar ese tema, yo no creo que ese debate se vaya a dar jamás. Y es que es muy evidente, o sea, ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, hay una parte que es Santa Fe, súper fresa y adinerado, y el Haitito cruzando un puente, ¿no? Es una parte muy, muy pobre. Y pues, siempre ha existido ese tipo de desigualdades y la neta dudo que vayan a cambiar. Ahí sí sigo sin tener fe. Ok, bueno, yo aquí lo que quiero mencionar es que también habría que evaluar o de alguna manera sí determinar cuál es el objetivo de estas misiones espaciales, porque si hablamos de una colonización, digamos, a otros planetas con el objetivo de enfrentar un posible, digamos, apocalipsis, ¿no? O las adversidades del clima que han ido cambiando, pues es muy complicado poder hablar de llevar un gran porcentaje de la población a otro planeta. Entonces, aquí es donde radica la diferencia, de que solo se quede como un viaje de turismo, ¿no? Una misión para poder comprobar o que el hombre, digamos, llegó a Marte, pues es muy diferente a que ya llevemos un buen porcentaje de la población, que esto yo sí, por mi parte, yo lo veo inviable, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto ya se comentará más adelante en el programa, pero que por muy adversa que sea la situación en la Tierra, no creo que sea una mejor solución o una alternativa el poblar otro planeta, ¿no? Pero igual esto ya lo tocaremos más adelante. Yo creo que si me escucho un científico me querría golpear, pero a ver ustedes qué opinan, amigos. ¿No creen que ya sabemos lo suficiente para llevar nuestra vida como humanos? ¿Qué tanto más nos falta de saber? Más bien, nos falta conocer acerca del universo en sí, una infinidad de cosas y cosas que ni siquiera creo que nuestro cerebro puede comprender, pero ¿qué tanto las necesitamos? Demasiado, siempre es mejor saber, ¿no? Como humanos, como animales que somos, creo que es la segunda vez que nos llamo animales aquí, pues ya sabemos vivir, ya sabemos hacernos de comer, ya sabemos reproducirnos, hacer casas. No es lo demás cuestiones de ego científico. Claro, ahí ya entran otros temas y te digo, y dentro de estos mismos temas está la discusión que mencionábamos anteriormente. Es decir, ya cuando la ciencia es más por un instinto de curiosidad que por un instinto de supervivencia o de mejorar las condiciones para que viva el hombre, que es lo que dice Arthur, ¿no? Un poquito. Digamos, si lo vemos desde el punto de vista de esto puede ser una alternativa para un posible cambio climático agudo o un posible apocalipsis, no sé, un asteroide o cualquier otra cosa, es poco viable, es poco útil, ¿no? Creo que sí ya nos acercamos un poco, insisto, a lo que nos llama de la ciencia ficción. De hecho, por eso se conectan los temas aquí, ¿no? Cuando ya es una parte de curiosidad, de ciencia ficción, de juego, y cuando es realmente una necesidad, digamos, humana ir a estos puntos, Yo ¿no? siento que con la luna ya acabamos. Chance, sí se puede, sí es bueno regresar, pero yo creo que como humanos ya no es necesario ir más lejos, ya sabemos lo necesario. Suena en extremo mediocre, pero, o sea, siendo bien honestos, Sí, claro, insisto, no suena pues tampoco incongruente bajo el principio de que hay mucho que resolver aquí mismo, ajá. ¿no? El Arthur nos puede explicar después sobre el agua y lo que O sea, decimos, el puro manejo del agua aquí en la Tierra es complicadísimo. por ejemplo, Entonces, creo que... No, por favor, Miguel, continúa. va. Por ejemplo, temas como el de que me acuerdo que hace poquito también sonaron mucho,
o sea, que salieron del gremio científico para formar parte de algo más popular. Hace unos 2 o 3 años el de las ondas gravitacionales, ¿se acuerdan? Que pudieron comprobarlas, o que habían formado parte de la teoría de algún científico, no me acuerdo quién. Creo saber quién, pero prefiero no decir para no equivocarme. Y que por medio de experimentos, que obviamente son experimentos carísimos, porque son con mega estructuras, telescopios y así, lograron encontrar estas ondas gravitacionales. Pero a ver, ¿qué tanto nos sirve como humanos, siendo bien honestos? Más bien conocer que sí existen, en qué nos ayuda a resolver temas, pues sí, como en la misma agua, la desigualdad, las guerras, enfermedades. Creo que muy poco. O sea, ya sabemos lo suficiente para ser los animales que somos, pero pues nuestra curiosidad, nuestra misma curiosidad, que creo que es lo que nos separa del resto de animales, pues quiere más y más y más. Pues a ver en qué desemboca. Así es, insisto, es el debate que existió siempre, qué tanto vale la pena invertir en algo más allá cuando hay tantos problemas aquí mismo en casa. Pero Miguel, si te parece bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente parte de la conversación. Y esta va directa para Arthur, que es, digamos, aquí el hombre de ciencia, ingeniero y el bueno en la escuela de la familia. Desde la perspectiva científica, ¿qué tan posible es esta parte de conquistar otros planetas y de continuar viajando hacia el espacio y más lejos de donde imaginamos? Bueno, como ya decía, no soy ingeniero aeroespacial, ¿verdad? Entonces, bueno, será así también una opinión pues humilde con lo que sé. Pues habría que hacernos pues aquí muchas consideraciones, ¿no? Cuando hablamos de las dificultades que ya supondría el realizar un viaje. Hablamos ya de la Luna, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos ahora lo de Marte, ¿no? Que ya resulta más ambicioso. Pues ya, digamos que la energía, ¿no? Porque ya todo va en función a la distancia, ¿no? Y ya Marte es una distancia enorme. Entonces, ¿esto qué implica? Pues también muchísima energía para poder llegar hasta allá. Entonces, ya desde aquí, desde el viaje, ya vemos pues, una serie de problemas, de retos que habría que enfrentar. Y no solo, digamos, desde la parte técnica, ¿no? De los vehículos, de la energía necesaria para llegar, sino también ya los síntomas, por ejemplo, físicos que podríamos sufrir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente el ser humano ha evolucionado para vivir aquí en la Tierra, ¿no? Entonces ya el hecho de que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida en Marte, pues ya no solo es al sistema óseo, ¿no? A la vista, al oído, ¿no? En el que, por ejemplo, aquí en la Tierra, pues nosotros podemos escuchar gracias a que las ondas de sonido se transmiten, ¿no? A través del oxígeno, del aire, por ejemplo, en Marte o en el espacio, que no tenemos eso, pues ¿qué tan útil sería ya, por ejemplo, nuestro oído, ¿no? Habría que desarrollar a lo largo otro sentido, no sé, me explico, es algo complicado, ¿no? Desde el punto en que lo abordes. Entonces, pues aquí volvemos a lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué tanto puede representar esto una oportunidad para que si un gran porcentaje de la población pueda habitar otro planeta? No lo sé. Yo lo veo muy complicado. Te digo, ya otra cosa sería que se puedan hacer ya misiones, que puedan llegar un par de hombres, sí, un grupo de científicos, pero vamos, una utilidad de que ante una situación apocalíptica o ante un cambio climático severo podamos llevar un gran porcentaje de la población, pues es poco viable, tendrá poco impacto, ¿no? Si lo abordamos desde ese punto de vista. Entonces, pues no sé, son incontables. Yo creo que los retos que habría que considerar seguiría siendo algo muy costoso. Bueno, aquí en este proyecto de SpaceX, pues se habla esto, ¿no? De poder de alguna manera economizar gracias a que se puedan reutilizar algunas partes de los propulsores, ¿no? Que puedan volver, que antes eso pues se perdía ese dinero, ese equipo, pero yo creo que esto va más allá, ¿no? Y ya una vez estando allá, pues habría que hablar de los recursos, ¿no? Bueno, sabemos que la distancia más cercana entre la Tierra y Marte se da cada 26 meses, ¿no? Pero habría que considerar qué sucede si ocurre una eventualidad, si por algo hay una pérdida de alimentos, de agua, ¿sí? ¿Cómo podríamos solucionarlo, ¿no? Entonces, digo, esto solo fue por mencionar algo, pero es incontable los retos que podríamos enfrentar. Me agüitas, Arturo, me agüitas. Como, ¿qué diría el Chicharito, güey? Piensa cosas chingonas. Y sí, güey, o sea, insisto, yo también comprendo, pues, desde aparte de la ficción nos encanta y nos enloquece pensar estas cuestiones, pero sí, es cierto, es complicadísimo la temperatura en Marte, el problema obviamente del oxígeno como tal, tenía Arthur anotado. Tendremos que estar confinados también a ciertas estructuras, ¿no? Pensando en esta cuestión del oxígeno.
Entonces sí, Miguel, comprando lo que dice Arthur, concurro con él, es complicadísimo. No solo los dilemas morales que ya hablábamos antes, sino también las cuestiones técnicas. ¿Qué tan posible, qué tan viable es invertir en ello? Es muy complicado, ¿no? Digamos, complicado calcularlo y tenerlo como en cuenta. La cuestión también, otra cuestión que nace aquí, es que nosotros romantizamos la cuestión de, por ejemplo, SpaceX y como tal de Tesla, porque sabemos cuesta, pues, y no solo es dinero del, digamos, de la cuestión privada, también viene de fondos públicos. Entonces, insisto, ya los debates son incontables sobre qué tan posible sería invertir en esto. Pero fíjate que, no, mira, qué raro, que yo siempre soy el que viene a poner la parte oscura de la situación. Fíjate que yo sí creo, o sea, sí le tengo fe a la gente que está metida en eso. Entonces, por ejemplo, Arthur, la del oído, que sí el músculo, pues obviamente sin gravedad no lo ejercitas, capacidad ósea, algo así, o sea, como que tus huesos se debilitan, se hacen más chicos, cuestiones obviamente hasta psicológicas, estar metido meses y meses y meses y meses en una cápsula con otro científico. Pues nosotros lo estamos viendo ahorita con esta tontería, bueno, no tontería, con esta situación del pandemia. Pues yo quiero mucho a mi familia y todo, pero de repente sí ya es demasiada convivencia. No sé allá entre ustedes cómo se la estén llevando, pero seguramente sí de repente dicen de que ya cállate el hocico tantito, por favor, ¿no? Sí, claro, es complicado. Ah, caray, yo iba a decir que no, Arturo ya dijo que sí, entonces No, bueno, claramente creo que la situación es de un lado. yo pensando en Marte, ¿no? Te hablaba así, y claro, ¿no? Y yo lo mismo, yo creo que estar aquí en tu casa, ¿no? Que digo, en cualquier manera, en algún punto dices, me salvo, ¿no? Por cualquier cosa, que estás en una nave espacial y pues estás ahí en medio de El la Arturo, nada, ¿no? sí, pinche Fausto me Entonces, caga. Sí, el Arturo, sí, aquí nos estamos volviendo locos, yo ya me quiero salir, bueno, yo no sabía, perdón, yo me vengo a enterar apenas, pero sí, Miguel, claro, es también, vamos a lo mismo, se van sumando retos, ¿no? Cuestiones técnicas, Pero, cuestiones físicas, cuestiones de moral y ahora también psicológicas, ¿no? Que teníamos pero, presente y es cierto. También el dejado de la raza humana como tal, pero a lo que complicadísimo, voy yo es que creo. la gente sí es bien necia. Busquen, bueno, chance tú sí lo ubicas, Artur. Este astronauta que es una persona que, oh mames, admiro horriblemente, Chris Hadfield, un astronauta sí. canadiense, trabajó en la NASA, fue 3 veces al espacio, tuvo no sé cuántas caminatas espaciales, ayudó a armar la estación espacial y él y otros astronautas que hacen un excelente trabajo como divulgadores científicos, no sé, me da mucha esperanza escucharlos hablar, porque todo te lo dicen así como, güey, sí se puede. Chris Hadfield cuenta que, no, yo tenía 8 o 9 años cuando vi al primer humano pisar la luna y dije, va, güey, yo quiero hacer eso. Y él sí dice que no, o sea, sí, vamos a llegar a Marte. Y él, pues, es el vivo ejemplo de que pues es posible estar tanto tiempo metido en una nave. Creo que lo más que estuvo son como 6 meses. Scott Kelly, si no me equivoco, otro astronauta estuvo un año ahí arriba. Obviamente, ¿no? En cuanto a lo ambicioso que puede ser la misión, subirá la dificultad, pero la gente es bien necia, güey, y los veo haciéndolo. Ok, a ver, Arturo. Bueno, ahorita hablando del primer astronauta que mencionabas, pues sí, evidentemente si compraste su masterclass, él te dirá que sí puedes ir a que no hay ningún problema, pero bueno, yo creo que es Ay, no, 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 complicado. Yo creo no lo que debí de haber sí. comprado. Creo que Arthur es la parte como más templada aquí, ¿no? Que nos dice qué tanto es posible y qué no. Sí, yo también entiendo, insisto, a veces nos gana como la terquedad del sueño, ¿no? Del querer sí lograr todo lo que se propone la imaginación humana, pero sí es muy complicado y suena complicado. Yo digo que no es algo que debe preocuparnos, es decir, no dejar de soñar por todas las complicaciones que pueda significar. Sin embargo, sí, tampoco desilusionarnos de no verlo como una realidad cercana. Desperdicié ¿Mande, perdón? $80, Artur. Sí, es que, mira, yo desde que vi que te ofrecía enseñar cómo ser astronauta, no sé, tenía mis serias dudas, pero bueno, si te ayudó, si te abrió las Pues perspectivas, ando está muy opinón, perfecto. entonces creo que sirvió. Ok, muy bien. Sí, y gran músico Space también, Chris Oddity. Hetfield. No, creo que es el de Metallica. Ok, sí, creo que nos confundimos con James Hetfield, el guitarrista de No, Metallica. güey. Space Oddity porque tiene un video muy famoso en el que está en la allá arriba.
cantando Sí, Space. es lo que justo estamos viendo, que tiene una versión de Space Oddity. Claro, de hecho, Miguel, rápido para reaccionar en lo que estamos discutiendo el tema, yo me hice la burla de James Hetfield porque, bueno, tiene un nombre similar, pero sí, conectando un poco la música con el espacio, no sé si recuerdes, que adquirió gran popularidad, digamos, en el cuerpo de trabajo como tal del espacio, y llámese astronautas o ingenieros e ingenieras, era la cuestión de la música. No sé si recuerdas la canción, por ejemplo, de Elton John, que se llama Ajá, sí, sí, Rocketman, sí. y claro, toda la discografía de Bowie, también una relación muy cercana con la cuestión del espacio, Pink Floyd, ¿no? Finalmente vamos a lo mismo, inspiró toda esa generación de músicos, incluso poder soñar con el espacio, poder soñar con el viajar más allá de lo que es la Tierra. Entonces es interesante cómo incluso en la música tuvo su impacto también muy, Dime muy Luna de evidente. Maná. Sí, claro, sí, 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 en Maná, Viva sí. Maná, que viva Maná. Muy bien, muy bonito grupo. Muy bien, Miguel, creo que ya pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿vale la pena como humanos buscar preservarnos? Creo que ya sería como una especie de conclusión, porque podríamos reunir un poco de lo que llevamos hablando a lo largo del programa. ¿Vale la pena como humanos buscar preservarnos, subsistir de lo que se pueda venir para la Tierra, Miguel? Si quieres, dame tu conclusión y nos vamos en el mismo orden que Yo llevamos creo que durante el muy programa. poco. Sí lo creo posible, fíjate, la verdad sí. Pero la verdad no le encuentro mucho sentido. Porque, pues siendo bien honesto, ¿no? Quienes lleguen fuera del espacio son y siempre van a ser las personas más calificadas de este planeta. Y la verdad van a ser también gente estadounidense. Porque, por ejemplo, en SpaceX no pueden trabajar personas de otras nacionalidades porque como la legislación estadounidense lo toma como armamento, los cohetes los toman como armamento, no permiten que gente de otra nacionalidad trabaje ahí. Entonces, por ejemplo, pues nosotros, pues muy morenos y muy difícil conseguir casarnos con alguien de allá y conseguir green card, pues nosotros, dudo que llegamos nosotros al espacio, pero no voy a dejar de soñar que sí. Pero la neta no valemos la pena tanto dentro del universo como para buscar tanto ego y decir que valemos la pena y buscar preservarnos. Sí, yo concurro contigo, voy con mi conclusión y ya para dejar que concluya Arthur, lo que decíamos, si es que se diera una especie de salvación bajo este principio de ir al espacio, más allá de invertir aquí en la Tierra, más allá de un mejor control de los recursos, pues sería accesible solo para algunos Ujú. cuantos. Y más allá, yo creo que de la nacionalidad y del color de piel y demás, va a ser para quien tenga el capital de pagarlo, así de simple, ¿no? Los grandes millonarios y los grandes dueños del capital son los que al final se salvarían en una cuestión de huir del planeta. Insisto, yo creo que no vale la pena soñar, por ejemplo, yo ir al espacio en el sentido de que híjole, pues como administrador no tendría mucho que hacer tal vez allá, ¿no? Más que un biólogo, que un geólogo o que un científico como tal. Pero sí, bajo el principio de preservarnos, bajo el principio de, digamos, salvar a la humanidad de un posible fin, pues también lo veo complicado. Y de ser posible o de ser una verdad en algún momento, sería solo para los que tengan el dinero y pagar sobrevivir. Finalmente, el dinero sería el que te salvaría de la extinción, lo cual es algo un tanto cruel, un tanto terrible y que debe de ponernos a reflexionar sobre por qué se da esta posibilidad de vivir solo al que tenga más dinero, ¿no? Pero, Es complicado. Pero a ver, bueno, Arthur, ¿cómo podrías terminar? déjame ¿Podrías digo algo concluir? antes de Arthur, please, perdón. Que ¿Ok? nada más tú porque eres muy socialista y piensas en la gente y todavía pones como una posible extinción, pues la verdad es inminente. O sea, y volvemos al agua, es un tema que a los tres nos gusta y nos disgusta, por el simple hecho de que aquí ya nos vamos a agotar los recursos y déjate tú de los recursos, pues en algún momento pues, el mismo cambio climático también y hasta pues que el sol, nuestra estrella va a morir. O sea, es imposible que como humanos, que esta especie que somos, es imposible que no acabe. Sí, bueno, creo que ahí hay una cuestión de más bien de concepto, en el sentido de que como sociedad, es decir, como la sociedad la conocemos hoy día, las estructuras, los sistemas, yo creo que sí, o sea, tenderá a desaparecer y va a desaparecer algún día, yo creo que mucho antes de que el Sol
pierda como tal su energía. Lo que sí podría yo pensar que sobrevivamos en algún futuro sería una especie de humanos, pero claro, con ciertos ya cambios, ¿no? Cambios sociales, insisto, ya una sociedad tal vez más avanzada, tal vez más precaria, o una sociedad, digamos, incluso los cuerpos, ¿no? Ya como tal, la composición del ser humano, ya muy distinta tal vez a lo que somos hoy. Pero como sociedad, claro, nos vamos a extinguir y yo creo que antes de pensar en el sol, insisto, yo creo, como bien dices, el agua, como tal, el cambio climático, estamos realmente ante un posible, incluso una guerra también, una Enfermedad. guerra. Podremos ver una extinción como algo próximo, próximo no digo que este mismo año, ¿no? No digo que ya sea una cosa de mañana, pero sí pronto, digamos, un pronto, décadas o siglos, pero no viéndolo como algo totalmente ajeno. Pero bueno, creo que Arthur, a ver, ¿nos podrías concluir? Bueno, aquí tu pregunta me parece interesante. ¿Valdrá la pena como humanos preservarnos? Aquí mi respuesta es que sí. Creo que el humano ha alcanzado grandes cosas a lo largo de la historia y por lo menos tenemos la certeza, hasta el momento, de que somos los únicos que hemos entendido al universo, ¿no? No sabemos si hay otras especies que lo hayan hecho y para mí esto ya es un gran logro, más allá de digamos, los logros artísticos, de todo lo que, ¿no? En cuanto a filosofía, ética, a mí el hecho de poder entender un poco la Tierra, entender nuestro universo, pues es un gran paso, ¿no? Entonces es algo increíble. Ahora, estamos muy preocupados, ¿no? Digo, siempre ha sido un referente en el avance científico, la exploración espacial, y lo seguirá siendo así, ¿no? Va a ser un gran logro para la humanidad cuando un hombre pise Marte, ¿no? Cuando vaya un grupo de personas y de alguna manera intente habitarlo, va a ser un gran paso para la humanidad, ¿no? Pero yo creo que siguen muchas cosas, hacen mucha falta aquí en la Tierra todavía. Sigue habiendo un problema muy grande con el agua, ¿no? En África, en América Latina, esto se da en muchas partes del mundo, ¿no? Que no hay una distribución equitativa del agua y eso es, por ejemplo, preocupante, ¿no? Entonces yo creo que todavía queda mucho por hacer aquí en la Tierra. Es lo que ya mencionaba, por muy adversa que sea la situación aquí en la Tierra, no será mejor en otro planeta, ¿no? Si aquí empeora el cambio climático, pues si nos vamos a Marte nos encontramos con algo todavía peor, ¿no? Y mucho más complicado de sobrellevar. Entonces yo creo que la solución aquí está en buscar otras alternativas, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Buscar mejores tecnologías que nos permitan tratar de una manera más eficiente el agua. También, como ya digo, una gestión en el que esto sea repartido de manera equitativa, de que se vea el agua como un bien universal, ¿no? Que se vea más allá del interés económico que puedan tener las obras hidráulicas, ¿sí? O los usos, pues, indirectos que pueda tener el agua. Yo creo que esa es una parte muy importante. Antes de pensar en colonizar otro planeta, pues yo creo que es más importante preocuparnos por lo que tenemos aquí, que ya empezamos a ver cambios climáticos y esto, pero creo que todavía estamos a tiempo de poder atender los problemas que hay aquí en la Tierra y que a mi juicio serían más importantes, ¿no? En Es una que ese primera es un tema instancia. muy humano, la desigualdad. Es que es eso, como las mentes privilegiadas, más allá de su capacidad, su inteligencia, que sus condiciones sean las ideales para poder formar parte de ese selecto grupo de humanos que puedan ir más allá de este planeta, porque es que sí, esas personas para toda pregunta te tienen una respuesta. Por ejemplo, el agua. No es posible que aquí mismo ni siquiera es necesario irnos a África, ¿no? Hay colonias aquí en nuestra ciudad que no tienen agua y otras que sí tenemos. Y como allá en la Estación Internacional Espacial, toda el agua la reciclan y su orina la reciclan y la pueden volver a tomar. Su mismo sudor, cuando están haciendo ejercicio, lo logran captar y lo vuelven a tomar. ¿Cómo, por qué si tienen sistemas para tener agua en el espacio, no en León uno, ¿no? Algo así. Pero bueno, así es el humano y creo que la verdad nunca va a cambiar la desigualdad. Es un tema presente en cada etapa de nuestra historia y pues hay que buscar estar en un buen lado. Así es, yo creo que sí. Yo a diferencia, insisto, tú eres el que trae el lado oscuro a este podcast. Yo creo que sí va a cambiar, pero bueno, hay que trabajar en ello y hay que Hay que seguir soñando sobre todo. Y bueno, Miguel, creo que esta es la última pregunta. Con esto acabamos. Solo antes de irnos, como siempre, los agradecimientos a la gente que colabora en Cisne. no, Y bueno, y también antes de irnos, lo hacemos con cada invitado. La recomendación cultural puede ser relacionada al tema.
puede ser no relacionada al tema y sobre cine, fotografía, literatura, música, etcétera. Entonces, Miguel, tu Yo les recomendación voy a de este recomendar podcast. de Julio Verne, De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. Son libros no difíciles de conseguir, en librerías fácil y en internet todavía más y gratis, pero son dos libros impresionantes, no muy fáciles de leer, pero que sí son una chulada. Claro, no, sí, Sí, claro, Verne, ¿verdad? Dijiste. Sí, claro, Verne es una chulada en cuanto a ciencia ficción y literatura como tal. Yo también voy a ir a un libro, Miguel, te lo recomiendo muchísimo, por favor, y a todos los amantes de la ciencia ficción se lo recomiendo con toda mi energía. Es Crónicas Marcianas, me lo recomendó un profesor que tuvimos Arthur y yo en un curso de astronomía, precisamente. Claro, es, insisto, ciencia ficción, si quieren un texto científico, no es Crónicas Marcianas, es de Ray Bradbury. No es como tal un texto científico, un texto tan apegado a la realidad como algunas películas como Interstellar y demás. Sin embargo, en cuanto a calidad literaria, es buenísima. Es una novela buenísima que vale la pena que la lean. A veces es medio difícil de conseguir, pero si la tienen por ahí en casa o si pueden conseguirla en algún lugar, sería increíble que la leyeran. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. De verdad, una novela sobre búsquenlo en ciencia ficción buenísima. Y bueno, y ahora nos vamos con Arthur, con última recomendación. Arthur, ¿qué nos tienes? Bueno, aquí ya es un libro conocido, de hecho hablaban al principio de la serie adaptada a la televisión, la de Cosmos de Carl Sagan, este libro de 1980. Bueno, me parece un libro muy interesante, no es como tal sobre la colonización espacial, pero sí nos habla en general del universo, ¿no? De los planetas, del cosmos, ¿no? Entonces es muy interesante, es un libro que, bueno, todos podemos entender, está escrito en un lenguaje que no es tan riguroso, ¿no? Que podamos entender todos y vale mucho la pena, es muy interesante. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Una literatura en general Yo pensé, sobre el universo. yo pensé que ustedes iban a Ok, poner recomendaciones un poquito más ligeras, pero siento que nos vemos muy mamertos todos recomendando libros. Vean Gravity, ok. Varón, Miguel, otras recomendaciones para gente que tal vez, digamos, tiene una vida más ocupada y a veces sí, es complicado leer libros. Me voy rápido. The Gravity Martian, película sobre la conquista como del tal de mismo Marte. Gravity. Tenemos Chris también Hadfield Interstellar. describió como las escenas de Gravity como lo mejor que ha visto que simule cómo son las caminatas espaciales. La alabó bastante. First Man, también de Damien Chazelle. Ah, muy buena, esa Muy es muy buena. buena. También es sobre la llegada del Apolo hombre 13. A la a luna. la luna. Entonces, bueno, sí, para los que tal vez un libro es más complicado ahorita de como tal profundizar en él, pues vean esas películas de Martian, Gravity, First Man Apolo y, 13 Piratas del e y Caribe. Hey Interstellar. Luna, no, dime Luna de Maná. Puede ser 2001, Odisea al espacio, sí, también 2001, Odisea al Lucy in espacio, the un Sky, clásico. peliculón clásico. Y bueno, Miguel, creo que con eso acabamos con las recomendaciones tanto un poquito más profundas como un poquito más ligeras. Y bueno, Miguel, yo por lo pronto no tengo nada más que decir sobre este tema. Y bueno, por mí sería todo. Creo que Arthur también, solo despídete, Arthur, por favor. Ya, pues un gusto estar aquí con ustedes y muy interesante este podcast que están haciendo y ojalá que pueda participar en algún otro programa que hagan ustedes. Me encantaría estar aquí y Pues aportar se con lo pondrá que en se pueda. contacto nuestra gente contigo, Arturo. Nada, te creas, no, pues muchas gracias, amigo. Sí, tú, pues ahí están juntos, ¿no? Entonces, cuando quieres, pues ahí te le pegas al teléfono Fausto y pues aquí cotorreamos un rato. Amigos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir a la página, a la revista. Sigan mandando sus colaboraciones, muy buenas colaboraciones que ha habido esta semana y siempre, y se los agradecemos bastante. Y pues nada, cuídense mucho, amigos, gente. Nos vemos. Bye, amigos, Nos cuídense. vemos. Cuídate, Gracias. Miguel.